Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the aún no es hora. ¡Ya, mami! Vamos. Qué lindo es ver a la gente sencilla. La Carmita viene con flores y en su bicicleta pasa Don José. Las muchachas sueñan sus amores y en las ventanas hay olor a café. Qué lindo cuidar la tierra, no le hagamos más heridas. Qué lindo tener conciencia, qué lindo defender la vida. Qué lindo cuidar la tierra, no le hagamos más heridas. Recuerda sacar la basura en los horarios establecidos. Los lunes, miércoles y viernes son para la basura orgánica. Los martes, jueves y sábado son para la basura inorgánica. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más aquí en Huella Deportiva, un café con. Siempre pues agradeciéndoles a ustedes por dispensarnos con su sintonía, tener esa deferencia con nosotros y pues hacer de estos domingos, de estos fines de semana pues algo extraordinariamente bello, porque nosotros pues estamos llevándoles a ustedes esto que a todos nos apasiona, que es el tema deportivo. El día de hoy pues ya vamos a presentarle a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado de lujo también, del otro lado de la frontera, como siempre les he dicho yo, pues ya no nos centramos únicamente en la provincia de Imbabura, sino que ya hemos pasado y trascendido también la frontera hacia la parte sur, y el día de hoy tenemos un invitado también de la provincia de Pichincha. Así es que queremos agradecer a todos ustedes, primero por dispensarnos, como digo, con su sintonía, por dejarnos entrar ahora en la magia de esto de las redes sociales, de sus dispositivos móviles, y permitirnos pues tener esa cercanía, ¿no?, a través de las redes sociales, esta nueva forma de comunicación que pues ahora nos está inundando con mucha información, ¿no? Ahora queremos agradecer también a las personas de instituciones que hacen posible que nosotros semana tras semana pues les tengamos a ustedes completamente, digo yo, entretenidos con esto que es lo mejor que le puede pasar en la vida a un ser humano, ¿no?, el tema deportivo. Siempre tenemos noticias un tanto desalentadoras, el tema de los apagones, el tema de la inseguridad,
pero aquí nosotros entregamos lo mejor que tiene el ser humano, que es este esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, que siempre lleva pues de la mano el tema del deporte. Así es que queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi en 93.5 FM, que retransmite esta entrevista siempre todos los domingos. Conéctese a las 8 de la noche si usted a lo mejor no cuenta, o algún familiar no cuenta con alguna red social, en este caso Facebook, por donde se va a transmitir esta entrevista y todas las de nuestros invitados también. Puede decirle a su familiar, a su amigo, a su compañero, si a lo mejor está fuera del país, que pues sintonicen 93.5 en FM o la radio pública de cotacachi.com. Ahí también, radiocotacachi.com. Ahí también estamos nosotros saliendo en este momento. Un agradecimiento a don Patricio Pinzar, que también pues todos los fines de semana nos está acompañando ahí en estudios para poder tomar la señal de la entrevista y ponerla también ahí en la radio pública de Cotacachi. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza. También queremos agradecer a la cevichería y marisquería Señor Camarón, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León y a Inos, Entrenamiento Deportivo, Academia de Fútbol Inos también allá en Otavalo. Queremos agradecer también al municipio de Cotacachi, es nuestro principal sponsor, pues, y ahí nos está informando la graduación de guías turísticos. Luego de aprobar todos los requisitos para formarse como guías locales de turismo, graduamos a 25 mujeres y hombres cotacacheños, quienes serán la imagen para recibir a turistas y visitantes que llegan diariamente a nuestro querido pueblo mágico. Estamos seguros que lo realizarán con total profesionalismo y calidez humana. Con turismo, Cotacachi se pone bien. Estas son pues las menciones que siempre nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes por siempre estar pendientes de nosotros y apoyarnos en esta iniciativa. Así es que sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle por este tiempo, este espacio que se da también en su vida laboral, en su vida deportiva, porque sabemos que todavía hace actividad física. Y eso es lo importante también, ¿no? Le quiero agradecer, le quiero dar la más cordial bienvenida a Luis Gualavicí. Él es un jugador cayambeño de Ayora, ¿no? Ayorense, ¿así se dice? Ayoreño. Y pues el día de hoy voy a tener el gusto de conocerlo un poquito más. Hemos gozado ya de algún tiempo de amistad, de admiración mutua. Y hoy pues quiero conocer un poco más de la trayectoria de la vida deportiva de Luis. Luchito, bienvenido, muchas gracias por darse este tiempo y el día de hoy pues vamos a disfrutar de esta entrevista. Mi querido Ivancito, primero que nada quiero agradecerte mucho por la invitación a este medio y de la misma manera felicitar este tipo de actividades que se realiza para poder dar continuidad y también poder recordar de aquellos momentos que se vivió de deporte, los cuales quedan plasmados en nuestra mente, ¿no? Pero a veces no conocen muchos, pero por medio de este tipo de actividades o este tipo de programas, pues se puede volver a recordar, a vivir nuevamente todo ese tipo de eventos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida deportiva. La memoria es frágil, Luchito, y el día de hoy vamos a refrescar un poco y estoy seguro que disfrutará mucho recordando aquellas cosas que muchas veces quedan en esos rinconcitos de felicidad que tuvimos por el tema del fútbol y que con el paso del tiempo van quedando un poco relegados. El tema laboral, el tema, como digo, familiar, siempre va dejando relegados recuerdos que nosotros a veces ni nos imaginamos que tenemos, ¿no? Lo primero que yo admiro de usted es que viene forrado prácticamente del equipo de sus amores. Sí, el equipo de mis amores, mis compañeros, todos quienes me conocen, pues me denominan así, me dicen San Pedrino o me dicen San Pedro en vez de decirme mi nombre. Pues bueno, es el equipo en el cual he dedicado toda mi vida, la mayoría he dedicado para este club. Actualmente igual todavía, como digo, ya con mi edad sigo aspirando a que sea convocado, pero ya para los campeonatos que son para semiveteranos, que se lo denomina, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy se realiza igual la reunión ya para el próximo campeonato de semiveteranos, que igual de la misma manera aspiro que estaré todavía ahí prestando mis servicios para el club. Luchito, vamos a retomar en algún momento el tema del San Pedro, porque prácticamente creo que
del 100% de su vida deportiva, me atrevo a decir que el 99.9% defiende los colores del San Pedro. Pero antes de eso yo quisiera preguntarle, ustedes de Ayora, de la parroquia de Ayora. Actualmente nosotros vivimos en la parroquia de Ayora. No somos directamente propios de la parroquia. Mi padre, él pertenece a otro sector de Cayambe. Mi madre en sí pertenece a un sector alejado de la parroquia de Ayora. Y bueno, en algún momento ellos se conocieron. Bueno, de ahí empieza, ¿no?, la situación de mi gusto por el fútbol también. Se conocieron, mi padre siempre, de lo que yo recuerdo, era deportista. Él le gustaba dos tipos de deporte, que era el fútbol y el atletismo, en donde más él se apegaba al atletismo. Alguna temporada mi padre con mi madre fueron a vivir a Santo Domingo de los Áchilas por la situación laboral. Es en Santo Domingo de los Áchilas de donde yo retorno nuevamente para Cayambe ya con mis padres a los 3, 4 años de edad, en donde mi padre decide radicar y hasta ahora vivir en la parroquia de Ayora, la cual para nosotros es muy linda. Se le ha dado todo, mi padre también ha dado todo por esa parroquia, ha hecho mucho, y hasta ahora, como digo, es la parroquia que nos ha acogido y a la cual le queremos mucho. Sin, digo yo, el tema de Cayambe como tal es un tema bastante particular en el tema deportivo. Usted señalaba hace un momento, ¿no? Tanto el ámbito del atletismo, que sé que hay muy buenos atletas, y el ámbito deportivo en el tema del fútbol, en el cantón de Cayambe es muy marcado, ¿no? Pero hay una particularidad en Ayora que creo que yo lo hace así de particular, que es el tema de que la gente es bastante, se identifica bastante, ¿no?, con el tema de su equipo. Por ejemplo, el Deportivo Ayora, me parece que es, ¿no?, el Deportivo Ayora. Y ¿cómo se desarrolla la infancia de Luchito Gualavesi? ¿Qué es lo que, si yo le pregunto ahorita cuál es el recuerdo que más se le viene a la mente, ¿qué me contestaría, por ejemplo? Fútbol. ¿Ya? ¿Cómo se jugaba? ¿Dónde se jugaba? Porque en Ayora ahora se puede ver que hay espacios donde realizar el tema deportivo, claro, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cómo era? ¿Cómo era querer practicar el fútbol en Ayora? Bueno, como manifesté al inicio, Ivancito, mi apego por el fútbol o mi amor por el fútbol inició mirándole a mi padre. Mi padre, desde que yo ya tengo recuerdos, mi padre, a él le gustaba bastante jugar, como se hace hasta ahora los fines de semana, en el cual me llevaba igual de la misma manera a mí, me llevaba para que le acompañe. Tenía varios lugares a los que iba. El recuerdo de las canchas no son tan perfeccionadas como las tenemos ahora, ¿no? Eran canchas, muchas veces la mayoría eran de tierra, en las cuales tenían que tener específicamente unos zapatos especiales para la tierra. Por ahí así se tenía tal vez alguna cancha o veíamos alguna cancha que tenía un poco de césped, en ese tiempo le decíamos la hierba. Era un gusto verles que disfruten ese tipo de canchas. Es a raíz de eso que algún momento con mi padre, ya cuando, como le digo, inicié este gusto por el fútbol, le pedí que me diera permiso para poder pertenecer en este caso al club Ayora. ¿Sí? Cuando yo tenía ya mis 8 años, ya salía a hacer un poco de deporte con mis compañeros de la escuela, de ahí de la parroquia. Pero como digo, teníamos solamente unos pequeños espacios de tierra en donde sabíamos ir y practicar. Entonces ya la gente en Ayora, o quienes eran dirigentes del club Ayora, ellos ya iban conociendo a la gente, quienes les daba, o sea, ese apego por practicar. Entonces en esa temporada, a los 9 años, me invitan a ser parte del club para poder jugar en el baby fútbol, que se llamaba en Cayambe, en el cual se practicaba en el Coliseo Centenario, que ahora se tiene, pero con un tipo de piso que era de madera anteriormente. El parquet que nosotros... parquet, exactamente. Entonces, ahí nos invitaron para ser parte del club y pertenecer específicamente a la categoría sub-9 del Ayora. Para esto se realizaba
pocas prácticas en la semana, no había un entrenamiento como ahora se lo hace, ¿no? Un entrenamiento en el cual está definido horarios, está definido tiempos, categorías. Ahí veíamos el tiempo en que podíamos, nos reuníamos y a veces sin estar un director técnico al frente, practicábamos lo que más nos gustaba. Nosotros éramos los mismos jueces, éramos los que decidíamos el partido, si es que tal vez el partido no estaba acorde para ninguno de los dos equipos, aun cuando haya ganado un equipo hacíamos definición por penal, o sea, éramos los que manejábamos el equipo. Entonces ahí nos invitaron y este campeonato era en la noche. Era un poco dificultoso porque no teníamos anteriormente en qué trasladarnos. Y en ese tiempo, me imagino, ahora es relativamente cerca, no hablemos de Claro. Ayora de Cayambe, ¿no? Porque la expansión de las ciudades hace que ya prácticamente digo yo, ahora como se le conoce a ese sector de la remonta, me imagino que antes era totalmente desolado, ¿no? Claro. Ahora en cambio ya hay una avenida, ya hay lugares donde se pueda comer, se pueda pasar, y ya prácticamente Cayambe con Ayora es una sola localidad, pero antes me imagino que no era así. Exactamente, Ivancito. Anteriormente, como digo, para poder trasladarnos de Ayora hasta Cayambe, existían muy pocos medios de movilización. A los partidos tenía que llevarnos el presidente, en ese caso que era del club, me recuerdo del señor Flores, quien prestaba la camioneta para que ahí nos embarquemos todos los muchachos. Si el primer partido empezaba a las 7 de la noche, para nosotros era mejor, pero había veces en que los horarios se daban que el último partido era a las 11 de la noche y teníamos que ir a jugar a esa hora y volver nuevamente para la parroquia. Entonces, de Ayora hasta Cayambe anteriormente había una parte que ahora es la remonta, todo eso era oscuro, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta ahora, en la actualidad, sin luz los sectores no se ve totalmente nada. Claro. Y era así de esa manera. Entonces, de esa manera se desarrollaban esos campeonatos que eran muy, muy llamativos, la gente apoyaba bastante. La competitividad también era linda porque nosotros, siendo de Ayora, representábamos y había los equipos de Cayambe, cayambeños, en donde ahí ya en este tipo de campeonato del baby fútbol, algún momento enfrenté al Club San Pedro, que en ese momento no pensaba que a posterior iba a ser el club en el cual voy a continuar. De esta época, Luchito, me imagino que debió tener compañeros, rivales también, que me imagino que hasta ahora llega a toparse con alguno de ellos en el tema de los partidos de fútbol que todavía practica. ¿A quién recuerda, por ejemplo, de los compañeros? Compañeros de la parroquia de Ayora. Recuerdo yo en ese tiempo Simón Flores, Rolando Bejarano, recuerdo a Luis Lanchango, dos compañeros que ya no están, ya actualmente ellos fallecieron, Mario Moya, Rubén Moya, Manuel Farinango, Luis Flores. Bueno, hay una gran cantidad de compañeros que bueno, por mucho respeto si me olvido de alguien, ¿no? Pero son muchos. Porque ese es el miedo que todos tenemos, siempre olvidarnos de alguien. Hay muchos que practicaron y me acompañaron. ¿Y rivales, por ejemplo, en qué posición jugaba Luchito? Yo jugaba de defensa. De defensa. Sí. Delanteros, me imagino que debió tener que cuidar a algunos delanteros que obviamente en ese tiempo, yo digo, no, de niño siempre uno se peleaba por el hecho de decir, es que yo juego más, es que hay que no dejarle jugar al bueno. ¿Quiénes eran ellos, por ejemplo, de esa época, de esa leva? Una ventaja que yo tuve es que soy izquierdo. Entonces, en un equipo, el ser izquierdo ya teníamos un porcentaje, se puede decir actualmente. Hay pocos. ¿No? Habemos pocos izquierdos. Entonces, el ser izquierdo nomás ya meritaba de que tal vez se podía ya ganarse un puesto. Lo cual no era así, pues, porque algún compañero derecho sí ubicaba ese puesto y no había los dueños específicamente. Cuando ya empecé con este tipo de campeonatos, ahora ya compañeros míos en ese tiempo, yo recuerdo que los compañeros Pablo Acurio, Iván Acurio, eran quienes sobresalían pues ahí en el campeonato, de la misma manera. ¿Qué equipo jugaban ellos? Ellos jugaban en el San Pedro de Cayambe, en el San Pedro. Había otro equipo, el Círculo Deportivo, en el cual hubieron también muchos rivales, ¿no? Que después fueron ya conocidos, Anipatín, recuerdo en este caso también estuvo los compañeros Landetas, ellos igual participaban en el Círculo Deportivo,
que posteriormente ya nos fuimos conociendo más y en donde ya fuimos amigos, inclusive en algún momento compañeros de una preselección de los campeonatos a los que nos invitaban. Luchito, nunca creo que tiene usted la oportunidad de, digámoslo así, ahora usted también, y ya vamos a conversar de eso también, es entrenador de fútbol, ¿no? Pero en esa época era muy difícil, complicado el hecho de que uno, niño, adolescente a lo mejor, tenga un entrenador de fútbol, ¿no? No había esa posibilidad, y si había era bastante remota, o si había también era una persona que a lo mejor se paraba al frente y a lo mejor decía, miren, ¿saben qué? Esto, desde su experiencia, ¿no? Desde su a lo mejor su pericia como jugador, decía, saben que esto es así, esto es asado, pero nunca alguien que nos explique, saben que esto es del borde interno, esto es del borde externo, así se recepta, esto es un control orientado, casi nunca eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de criarse así con ese tema de ser un deportista, un futbolista nato, no un futbolista que se vaya formando y creando? Como al inicio manifesté, Ivancito, mi padre fue el gestor y mi padre para mí fue mi primer entrenador. El gusto del fútbol de mi padre no era el principal, él le gustaba el atletismo. Entonces, en la cabeza de mi padre fue siempre que yo quería que yo sea como él, atleta. Entonces, en los entrenamientos al inicio era para el atletismo, o sea, mi padre madrugado, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Fondo a recorrer por los sectores de Ayora, a los lados. Regresábamos más o menos a las 5:30, 6 de la mañana, en donde ya únicamente a bañarme, a desayunar y salir a la escuela. Entonces, esa era la rutina de todos los días desde pequeño, desde los 8 años, inclusive antes, porque soy el primer hijo de mi padre y el único varón. Entonces, él quiso poner todo ese cariño por el atletismo. Tenía toda la fe puesta en Luchito. Exactamente, porque mi padre, él varias veces compitió inclusive en la maratón que había antes de Otavalo Ibarra. Ya. Él compitió igual en la maratón de Quito, Últimas Noticias. En Cayambe mismo hay una gran carrera que se llama Carlos Fonseca, en la cual él tiene 3 trofeos, Carlos Fonseca. O sea, entonces mi padre, desde muy joven, él le había gustado el atletismo. Entonces él quiso inculcar eso en mí. Me sirvió el atletismo. Físicamente me formó mi padre, pero no me gustaba el atletismo en sí para yo poder continuar. Y ya mi apego por el fútbol, que también lo practicaba mi padre, fue lo que más me llegó a mí, ¿no? Entonces, cuando empecé a practicar fútbol, prácticamente yo no me cansaba, porque ya el entrenamiento lo hacía con mi padre de lo que era trabajo físico. Entonces, ahí fue como se inició, como digo, el recibir de una persona que sí le gustaba el atletismo, pero en lo que corresponde a fútbol, él nunca me dijo yo que quiero que seas futbolista y te voy a indicar este tipo de situaciones como yo lo hago en los partidos, porque la idea de él no era que yo sea futbolista, sino sea atleta. Entonces, como entrenador, mi padre, el primero que fue. Qué bueno, ¿no? Qué bueno tener esa situación en casa. Y sobre todo, ¿no? A pesar de que la esperanza de su padre era crear un atleta, terminó creando pues el sistema pulmonar, me parece, de un buen futbolista, ¿no? Luchito, antes de irnos a la pausa publicitaria, porque ya hemos cumplido con este tiempo de la primera parte, yo quisiera preguntarle, antes de irnos a la pausa y ya empezar a hablar sobre la incursión en el tema del fútbol profesional, yo quisiera preguntarle, en la escuela, en el colegio, ¿participaba también en las selecciones de la escuela, del colegio? Sí, exactamente. Yo en la escuela pertenecía a la Escuela Provincial Oro de la Parroquia Ayor. Entonces, de la misma manera se realizaban los campeonatos en los cuales nos seleccionaban. Siempre cuando ya había esta oportunidad, acompañaba a la escuela y nos trasladábamos de la misma manera a las escuelas aledañas en donde íbamos a participar. El problema en ese tiempo, como vuelvo a repetir, era el asunto transporte. Entonces, había un solo bus, me acuerdo de don Rufo, que era un bus que para ese tiempo ya estaba viejito, entonces nos trasladábamos ahí, pero con temor, ¿no? No era muy lejos a donde teníamos que ir, hay hora en los sectores, pero ahí ya podíamos acompañar. Luego, en lo que corresponde al colegio ya en sí,
Yo pertenecía al colegio Nelson Torres, en donde de la misma manera tuve la oportunidad en ese tiempo ya con profesores, pues todos conocían a Luis Mesa, a Guillermo Guaña, quienes eran los que dirigían educación física en el colegio, y ellos eran los que prácticamente se encargaban de las selecciones. Aquí igual de la misma manera pertenecía a la selección del ciclo básico, que se llamaba, ahora es la educación básica, ¿no? Y de la misma manera, en algún momento igual pertenecimos a la selección de diversificado, o lo que es el bachillerato. En ese caso era superior, ¿no? A la selección superior que se decía. Luchito, voy a volver después de la pausa publicitaria, pero por ahí le dejo ya un poquito la espinita de la pregunta. Y antes de eso hacer un comentario, ¿no? Este tema antes de este tema de los interescolares, los intercolegiales, pues eran prácticamente la ventana para hacerse ver, para pertenecer a la selección de Cayambe, a la selección de Otavalo, a la selección de los cantones, ¿no? Y claro, eso te podía también catapultar para pertenecer a lo mejor a la selección de la provincia. Luchito, vamos a ir a hacer una pausa publicitaria, pero antes de eso, yo quisiera al volver que ya nos cuente cómo fue el vínculo ya con el San Pedro. Eso vamos a volver después de la pausa publicitaria. Nada más agradecerles a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, Guerrero y Escoros Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes, Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, el Café Don León, y a la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo INOS. También queremos agradecer al municipio de Cotacachi, quien nos avisa y nos hace la mención, pues, de que con la participación activa de las instituciones que conforman los consejos de seguridad cantonal de Cotacachi, recorrimos las unidades educativas Luis Ulpiano de la Torre, Cotacachi, Santísimo Sacramento y Las Lomas, con la campaña Vive Consciente, Vive Seguro. Llegamos con el mensaje de prevención sobre los daños que causa el consumo de alcohol y drogas en los adolescentes y jóvenes. En las siguientes semanas estaremos socializando esta información en las unidades educativas de Imantac, El Milenio, Sumac y Achanahuasi, Plutarco Ceballos y Nazacota Puento. Juntos construimos el vivir bien en Cotacachi. Volvemos en un ratito con más de la vida de Luis Gualavicí. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. I've been rolling so deep, I've been sitting by the week. Fixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Pero mami, aún no es hora. ¡Ya, mami! Vamos. Qué lindo es ver a la gente sencilla. La Carmita viene con flores y en su bicicleta pasa Don José. Las muchachas sueñan sus amores y en las ventanas hay olor a café. Qué lindo cuidar la tierra, no le hagamos más heridas. Qué lindo tener conciencia, qué lindo defender la vida. Qué lindo cuidar la tierra, no le hagamos más heridas. Recuerda sacar la basura en los horarios establecidos. Los lunes, miércoles y viernes son para la basura orgánica. Los martes, jueves y sábado son para la basura inorgánica. Cotacachi se pone bien.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conociendo la historia deportiva de Luis Gualavicí, deportista. Ahora mismo ya vamos a entrar en el tema que creo que todo el mundo debe estar esperando, que es el tema del vínculo con el San Pedro, toda la trayectoria que tiene en el San Pedro, y ahí vamos a conversar también porque recuerdo mucho el tema, personalmente digo yo, me encanta y me gusta jugar en Cayambe. Y creo que ese apego se da porque en algún momento de la historia, la primera vez que yo asistí a ver fútbol profesional fue en uno de esos clásicos que se jugaban, creo yo, en ese tiempo. Yo creo que siempre la gente de Cayambe y de Otavalo esperaba ese clásico entre el Deportivo Otavalo y el San Pedro de Cayambe. Y se dieron unos verdaderos partidazos, recuerdo yo. Y ya vamos a hablar sobre eso, Luchito, y usted me podrá dar fe de eso también, ¿no? Vamos a recordarles a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, Comercial Isabelita, a la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo Inos, y también al municipio de Cotacachi, que nos dice que estrenaron ya el cortometraje de La Gringa el sábado 23 de noviembre del 2024. Fuimos parte de la presentación del cortometraje de La Gringa, una producción cinematográfica de alta calidad que se realizó con el apoyo de la Administración Municipal del Vivir Bien, como parte del fortalecimiento de la gestión cultural, recuperación de leyendas, tradiciones del cantón y aporte a la identidad cotacacheña. Con arte y cultura, Cotacachi se pone bien. Luchito, nos habíamos quedado ya en esta parte del San Pedro de Cayambe, el club de sus amores, un club de mucha historia, un club que ha dejado en alto pues siempre el nombre de Cayambe también. ¿Cómo se da ese vínculo? ¿En qué parte de la historia de Luis Gualavicí llega al San Pedro de Cayambe? Bien, Ivancito, como estábamos conversando anteriormente, las elecciones de los colegios, creo que es la ventana para que se pueda ya ir dando un pasito más allá. Es así que cuando formé parte de la selección del ciclo básico, es decir, yo estaba ya en el tercer curso, participando ahí en ese campeonato, se acercó un profesor del mismo colegio, recuerdo es ya fallecido, el licenciado Ramiro Torres, quien se acercó y conjuntamente con otro grupo de compañeros nos manifestó que le había agradado la manera como desarrollamos un partido. Entonces nos hizo la invitación para pertenecer al Club San Pedro, específicamente a la Sub-13. En ese tiempo tenía yo 12 años, entonces ahí fue cuando se hizo el llamado por parte del licenciado, al cual acudimos, fuimos a hacer las pruebas y desde ahí pues ya no salimos. ¿Qué esperaba Luchito? ¿Qué se imaginaba cuando viene este profesor y les hace la invitación? En especial a Luis Gualavicí. ¿Qué pasa por la cabeza de Luis? Yo había, por un lado, ya había tenido yo algo de noticias del club San Pedro, quien ya era reconocido a nivel de Cayambe. Se hablaba de que participaba ya en un campeonato profesional, inclusive en esa temporada había un director técnico brasileño, que era muy difícil que algún equipo acá y de segunda categoría lo tenga, ¿no? Entonces esa curiosidad y también el haber sabido ya algo del club hizo también para que me acercara y era como una ventana abierta tal vez para algún momento, de la misma manera al llegar a ser profesional en fútbol. Y como digo, me fui con mucha gana y mucha curiosidad en ver qué voy a encontrar, cómo lo voy a encontrar y cómo voy a desarrollar. Entonces ahí, como digo, fue al inicio, para mí lo bueno fue que lo principal que hicieron fueron pruebas físicas. Entonces las pruebas físicas pues las pasé prontamente gracias al señor a mi padre. Exactamente. Qué bueno Luchito. Y llega a la sub-12, a la sub-13 teniendo 12 años, y luego empieza un proceso ya en el San Pedro de Cayambe, ¿no? Prácticamente nos dice que de ahí no salió del San Pedro y no ha salido todavía porque hasta ahora lo puedo ver que está todavía jugando en la sub-40, en la más 50 años, pero vive ese proceso. En un momento de ese proceso
hay la vinculación ya con el fútbol profesional y mediante el Club San Pedro. Sí, exactamente, el club fue el que me dio la apertura para poder conocer más allá de un campeonato recreativo. Como digo, ya eran inferiores de un club profesional, en el cual nosotros, bueno, en ese tiempo yo igual agradezco mucho al profesor Jorge Jara, quien fue el iniciador en sí de nosotros, de formarnos al grupo que empezamos ahí en la sub-13. Participábamos a nivel de Pichincha, participábamos en la Copa, se denominaba Copa Arangine, en la cual no era únicamente equipos de segunda categoría, sino que se hacía una distribución o un sorteo en el cual nos teníamos que enfrentar con equipos de primera B, equipos de primera A inclusive, en los cuales, bueno, al inicio, pues cuando recién empezábamos por ahí, nos veníamos cargados algunos golcitos de la capital, viajábamos, bueno, a Santo Domingo de los Áchilas, todos los cantones que pertenecían a Pichincha. Entonces, poco a poco fuimos perdiendo ese temor, ese miedo y de la misma manera con las instrucciones de nuestro director técnico, pues se pasó ese proceso de sub-13, sub-16 y de la misma manera, en un partido sub-16 es en donde el profesor, le decimos Ches Landeta, el profesor, él se acercó donde mí de la misma manera y me dijo esta palabra, no la voy a olvidar, me dijo, oye Patucho, así me dijo, ¿no? De una manera cariñosa, me dijo, oye Patucho, por favor necesito que vengas a entrenar al equipo de primera categoría. Me preguntó de dónde soy y todo eso, entonces ahí fue cuando vi una carta abierta. Ese rato yo regresé a casa, le dije, papá, tengo esta oportunidad, me piden que actualice la cédula, me piden que realice este tipo de documentaciones, un permiso de parte de mi padre para poder acudir a entrenar. Entonces, de la misma manera, llegué al club a entrenar con el profesor Landeta, quien como digo, él también fue otra persona muy especial a quien me dio la oportunidad para poder hacerlo, en donde de la misma manera cuando llegué al estadio, porque las inferiores entrenábamos en otro sector donde era el colegio Natalia Jarrín, entonces ahí entrenábamos y cuando llegué al estadio un poquito temeroso, porque el momento que ingresé, bueno, luego les conocí, pero yo aparte de que era pequeño, ahí vi jugadores de una talla tremenda, entonces, y ya con fortaleza física y todo, que al inicio como que me dio un poco de miedo, ¿qué hago aquí? Pero poco a poco fuimos desarrollando los entrenamientos y me fueron dando la acogida, como todos los jugadores que conocí en el San Pedro, quienes nunca hicieron una lucha, tal vez, o una competitividad que sea por tratar de sacar a un jugador. Desleal. Exactamente, sino más bien era de unirle al club, de enseñar, de indicar cómo se debe mejorar, de los errores, ir aprendiendo. Entonces hubieron muchos compañeros ahí que me enseñaron, ¿no? Especialmente yo recuerdo de Galito, del profe Galo, que ahora estuvo dirigiendo el Imbabura, ¿no? Que recientemente salió. Entonces, él igual, yo recuerdo mucho del apoyo que me dio en las situaciones cuando a veces fallaba. Él me decía, ya esto pasó, pero sale adelante. ¿Entrenaban en dónde? ¿En el estadio Gilberto Rueda? El estadio nos prestaban unas 2 veces a la semana. El resto de entrenamiento se realizaba así en canchas aledañas. Cuidando en sí, ¿no? En ese tiempo tampoco había mucho cuidado para el estadio, no para el césped, pero tratando de proteger eso nos daban la oportunidad para entrenar los jueves y los viernes cuando ya se practicaba ya directamente fútbol. De ahí lo que son temas físicos, yo recuerdo inclusive hacíamos como tipo fondo afuera en la calle o como gradas. Exactamente, lo que ahora es conocido como el running, algo así, ya. Íbamos por todos los sectores donde había las haciendas y corríamos por todos lados sacando físico, era de esa manera. Luchito, 16 años, llega al equipo ya de primera del San Pedro. ¿Cuándo debuta? Mi debut, bueno, por un lado tiene 2 caras. La primera fue el día que esperaba.
siempre estuve yo en banca, en suplencia, esperando ese momento cuando se dé la oportunidad. En ese tiempo yo recuerdo que a veces hasta se nos pasaba por la cabeza, sin querer ser mala persona, ¿no? O obrar de mal. Decíamos, como broma decíamos, nadie se lesiona. Entonces esperábamos a veces esa oportunidad, pero no de esa manera. Entonces algún momento se dio. Debuté en el 94 cuando Católica, justamente Católica, por un asunto de que desapareció Primera B o algo sucedió con Primera B, Católica bajó directamente a segunda categoría. Y en ese tiempo la Católica no estuvo realizando como local en el Atahualpa, como generalmente lo hace, sino era en la Armenia, en donde hacía de local el América de Quito. Entonces, ahí fue la oportunidad para poder debutar, pero como profesional ya en segunda categoría, porque el estadio lo conocía, porque había jugado ya en inferiores, lo conocía el estadio. Entonces mi debut fue contra Universidad Católica. ¿Ya? La alegría más grande. ¿Cuántos años tenía ya? Ahí estaba yo con 17 años. 17 o sea, años. El proceso de llegada tardó un año ya para tener esa gran oportunidad. Exactamente, sí, 17 años. Entonces, debuté ahí, digo, un lado de felicidad, y lo otro fue en que debuté convirtiendo un penal, o sea, pero en contra. Ya. Como yo estaba jugando como defensa izquierda, entonces hice una falta en contra, en la cual recuerdo que mi capitán, como digo, mi gran maestro, que hasta ahora lo recuerdo, que es el profe Galo, él llegó y primero me indicó, como al inicio dije, me indicó lo que hice mal, pero me levantó nuevamente. Entonces, de la misma manera, posterior a eso, un avance. En ese tiempo ya se trabajaba en puntas y yo sí tenía una buena velocidad, y igual en punta salí con una pelota, llegué hasta el área, en donde de la misma manera me convirtieron un penal. Entonces, para mí, como digo, si no hubiese habido ese penal que me convirtieron en contra, hubiese tenido ese mal recuerdo del debut de esa manera. Por un lado se dio así, en donde el profe Galo, como digo, él me levantó el ánimo. Él estaba jugando, él era nuestro capitán, entonces estaba jugando y me levantó el ánimo y me indicó, esto del fútbol es así. El principal rival en ese tiempo, y me imagino que hablamos de lo que era hasta hace poco el tema de la Copa Pichincha, ¿no? En donde ustedes prácticamente jugaban en territorio, en Cayambe, y prácticamente el campeón y vicecampeón tenían la oportunidad de jugar por un cupo para segunda categoría, ¿no? Yo recuerdo, como digo, muchas en mi memoria de niño siempre ha estado el San Pedro de Cayambe, porque mi hermano jugaba en el Deportivo Tobalba y siempre decían, nos toca contra el San Pedro y hay que preparar el partido, ¿no? Porque era un rival difícil. Y claro, el San Pedro era un equipo, yo creo que un equipo de cayambeños, por ahí unos 2 que 3 refuerzos, pero era un equipo aguerrido de cayambeños, ¿no? ¿Alguna vez le tocó enfrentarse con el Deportivo Otavalo, o estamos hablando de épocas distintas? Sí, nos tocó algún momento igual, porque aquí siempre he reconocido el Deportivo Otavalo. La mayoría de años, cuando ya llegábamos a lo que era el zonal, el Deportivo Otavalo era el que estaba representando acá. Entonces, bueno, ahora es un mercado en donde antes era claro, el estadio. Entonces, siempre, como digo, no es tan distante Otavalo con Cayambe. Cuando se hacía de local en Cayambe, pues Otavalo estaba igual, de la misma manera, la mitad. Presente, ¿no? Presente ahí. De la misma manera, cuando veníamos acá a Otavalo, la misma situación. Otavalo acá, la gente igual estaba dando todo en sí, puso mucha fe para que el club también salga adelante y llegue algún momento a la primera B. Entonces se daban unos buenos partidos que hay veces y ocasiones que teníamos que salir resguardados de los estadios, ¿no? Porque ya al final, cuando no se conseguían los resultados, pues ya a veces hasta no nos querían dejar salir de los estadios. Eso era típico, ¿no? ¿Cuál es el partido que más recuerda, Luchito? El partido que se le haya quedado impregnado en la memoria con el San Pedro. El primero, como dije, el debut.
Ya. El segundo partido, un partido que no lo voy a olvidar, que es el del 2001. En ese tiempo, bueno, ya teníamos refuerzos, varios refuerzos. Estuve igual presente en el equipo, presente en ese partido cuando fue la gran oportunidad que tuvimos para subir a Primera B. Se daba en ese tiempo un triangular. Llegamos al triangular con el Manta Fútbol Club, la Liga de Loja y San Pedro. Quedamos vicecampeones a nivel del ascenso, pero lastimosamente solamente entraba uno. Entonces teníamos nosotros que aquí en Cayambe ganar ese partido contra Manta, que era la última aspiración, y lastimosamente empatamos y no pudimos salir. Entonces fue el partido en el que estuvimos ya en la cima, o sea, llegamos al lugar en donde ya queríamos, pero el resultado no se dio. Entonces para mí me quedó muy marcado, porque tal vez dijimos no se va a dar otra oportunidad parecida a esa, y bueno, pues posterior a eso se logró campeonatos a nivel de Pichincha, pero ya no se logró llegar a la instancia de poder ascender a la Primera B. ¿Por qué cree Luchito que el tema de San Pedro, del San Pedro de Cayambe, es un tema, hablándolo así y de alguna forma comparándolo, es como el tema del Aucas en Chillogallo, por ejemplo, ¿no? En el sur de Quito? ¿Por qué se da ese fenómeno con el San Pedro en Cayambe? ¿Por qué no el Círculo? ¿Por qué no la Obrera? ¿Por qué no otro equipo? ¿Por qué tuvo que ser el San Pedro de Cayambe el que acarree, el que lleve? Yo recuerdo, como le digo, no sé cómo fui a dar ese partido en Cayambe. Recuerdo haberme puesto en las gradas que quedan en la parte norte, sería del estadio. Recuerdo muy bien que yo era pequeñito, ¿no? Y recuerdo muy bien todo el estadio lleno, ¿no? Todo el estadio lleno, era prácticamente un estadio a reventar. Como usted dice, me parece que en ese partido empataron a ceros y tuvimos las barras y todos los jugadores tuvimos que salir igual, como usted dice, nos salían de aquí resguardados, igual nosotros también resguardados, porque esa rivalidad que ya se había creado entre Otavalo y Cayambe había sido, en lo futbolístico, digo yo, había sido bastante marcada. Pero ¿qué cree usted que era lo que le empujaba a la gente a llegar al estadio, Luchito? Bueno, en sí, en ese tiempo, como digo, la mayoría de jugadores eran cayambeños. Entonces, siendo parte de familias que les gustaba el deporte, eran quienes acarreaban pues como hinchas al estadio, y particularmente se veía que había más acogida. Existen buenos equipos hasta ahora, excelentes equipos, quienes han surgido de Cayambe. Bueno, felicito al Cuniburo que logró llegar ahora ya a primera A, ¿no? Entonces es un equipo que surgió en Cayambe, pero lastimosamente la situación de acompañamiento del hincha cayambeño hacia esos equipos no se dio como anteriormente era con el club. Son buenos equipos, son excelentes equipos que espero ojalá algún momento pues den ese paso grande de poder llegar también el resto de equipos, ya que también hay una buena camada de jugadores actualmente que lo están haciendo de buena manera, ¿no? Pero creo que de la misma manera como yo algún momento le metí el San Pedro a mi corazón, hay muchos en Cayambe que hicieron lo mismo y quisieran algún momento, no me equivoco, quisieran algún momento volver a ver que el equipo esté peleando esas lides para llegar algún rato a la primera categoría. Y la hinchada del San Pedro no se ha ido, ¿no? Cada vez que el San Pedro juega en Cayambe, están ahí los sanpedrinos que dicen, ¿no? Están siempre en las gradas, alentando, arengando por su equipo, y eso es lo más bonito también. Luchito, el tema del San Pedro, yo sé que para ustedes es su vida prácticamente, pero si yo tuviera que preguntarle a usted, ¿cuál es el recuerdo más grato que le viene a la cabeza? ¿Cuál es el logro más interesante o más destacado que usted ha tenido no solo con el San Pedro, sino en su vida deportiva? ¿Qué me contestaría? Bueno, como sí, el logro más importante con el club, como digo, fue llegar a ese campeonato de primera categoría. Ve que si hubiese sido como actualmente se hace, pues ya hubiésemos estado ascendidos, ¿no? Eso por una parte. Por otra, el haber conocido
varias ciudades, varios estadios que si no fuera por el fútbol capaz que no hubiese llegado pues a conocer a esa ¿Cómo edad. cuáles, por ejemplo, Loja, Luchito? Ya. Manta, El recuerdo, estadio Reina del Cisnes exactamente, en Loja, ¿no? ajá. Por ejemplo, Ambato, en El Bellavista. El Bellavista de Ambato, en Chimborazo de la misma manera, en Cuenca, Ya. Pujilí, Saquicilí, bueno, infinidad de Y estadios ahorita que había. habla de Pujilí, Santo Domingo de sí, los Áchilas. Santo Domingo de los Áchilas. Yo recuerdo equipos muy aguerridos, ¿no? El del Pujilí, el Saquicilí, eran equipos que también siempre estaban peleando por ahí el ascenso, ¿no? Siempre había el UDJ, también recuerdo, de Quinindé, ese también era un equipo que siempre peleaba por ahí el ascenso. ¿Cuál es el estadio que más recuerda? El estadio que más, nos llamó la atención por la rivalidad y por la calidad de equipos que hubieron fue Santo Domingo de los Áchilas. ¿Ya? En Santo Domingo de los Áchilas, bueno, en ese tiempo inclusive tuvimos la oportunidad de conocer en inferiores a Jaime Iván Caviedes, que él participó algún momento en el ADAC de Santo Domingo. Y enseguida, el siguiente año que le conocimos, él ya estuvo en Emelec. Entonces, fue un gusto también haber participado a veces en contra de Jaime, ¿no? Y de la misma manera ese estadio era lindo jugar ahí por la gran hinchada que había en contra. Entonces, la mayoría de jugadores nosotros decíamos, mientras más hinchada en contra exista, para nosotros es mejor, porque vamos a poner más en la cancha. Es así que había en los equipos de Talleres. Talleres, el Águila de Santo Domingo. Águila, es el Industrias Metálicas Gordón, el ADAG en sí, el Santo Domingo mismo que había en esa temporada igual, o sea, buenos equipos que también buscaban su cupo para poder ascender a primera categoría. Y ese estadio era un verdadero horno, era, ¿no? Sí. Quemaba ese estadio, y no solo por el hecho de que la gente esté en contra, sino que la temperatura, el calor de Santo Domingo, y sobre todo el hecho de que era como un huequito, ¿no? Era toda la tribuna aquí una parte levantada, por acá era un poquito más bajito, pero el estadio era como un poquito más abajo, y eso prácticamente era un horno ahí jugar, ¿no? Sí, son dos estadios los que conocí en Santo Domingo. El primero en el que jugábamos, porque no se construía todavía el estadio que ahora es el grande, el Olímpico, era el Obando Pacheco. Entonces el Obando Pacheco era más pequeño y en sí el piso era tipo arenal con grama. Entonces el calor era muy, muy fuerte. Luego ya cuando ya construyeron el otro estadio, el Sáchila, entonces de la misma manera la humedad de la parte del estadio, la humedad hacía que los serranos pues prácticamente ya nos ahoguemos, ¿no? Nos ahoguemos, exactamente. Entonces, pero bueno, habían las formas como ya quienes nos manejaban iban hidratándonos ya anteriormente o ya nos hacían... nos daban todo para poder nosotros mantener ese tipo de... Ya nos prohibían la sal, el ají, ya no no comerán así porque ya van a ver que allá les pasa factura. Luchito, ¿qué es lo más bonito que le ha pasado en el fútbol? Lo más bonito que me ha pasado en el fútbol, conocer grandes amigos, conocer grandes directores técnicos quienes nos han ayudado, nos han apoyado, conocer sectores, conocer lugares, ver ese amor que tiene mucha gente por el fútbol y más que todo, como digo, me ha dado la oportunidad de hacer algo que en mi vida siempre estuvo presente para poder algún rato lograr. De la misma manera mi familia me apoyó hasta ahora, pues ya como veterano, igual la continuidad de apoyo de mi esposa, de mi hija, quienes son las que actualmente viven conmigo, pues ellos de la misma manera están con esa paciencia de poderme seguir acompañando y creo que lo más bello que me llevo es que el fútbol nos dio vida y mientras tenga la oportunidad de seguir practicando, pues no se va a cansar. No me voy a cansar. Excelente. Luchito, ¿qué es lo más feo que le ha pasado en el fútbol? ¿Tiene alguna parte fea el fútbol? Cuando me desprendí del San Pedro por una temporada, por una época que fue en el año 2002, en el 2001 fue cuando se alcanzó el triangular, en el 2002 me desprendí por el asunto más que todo laboral, yo tuve que trasladarme a la costa. Entonces ahí fue muy terrible para mí, fue muy terrible en donde tuve que buscar en la costa hubo oportunidad de pertenecer a algún equipo. En ese tiempo con la familia estuve radicando en Babahoyo,
en los ríos. Entonces, prácticamente en algún momento ellos estuvieron ya viviendo en Quevedo, en donde tuve que ir a buscar, a abrir puertas para que me den la oportunidad de poder practicar por lo menos o pertenecer a algún equipo, y es así que tuve 2 incursiones allá. Me acuerdo del equipo San Camilo y otro que sí me dio la oportunidad de poder estar ahí practicando todos los días, fue el equipo Venecia. Yeah. Entonces en esa temporada no pude completar todo el campeonato con Venecia, y Venecia también llegó en el 2004 o 2005 creo que fue, llegó igual a estar en tercer lugar a nivel del ascenso. Entonces eso, y lo malo también fue que en algún momento me lesioné y ya pues, o sea, ya no se queda de la misma manera con esa misma fortaleza en la parte donde me lesioné. Bueno, es mi pierna, pero como digo, únicamente han quedado las huellas, pero las ganas sigue todavía. Todavía sigue por ahí. Exactamente. Siempre hay cosas que recordaremos por el nivel de gracia que tiene el fútbol también. ¿Hay algún episodio gracioso que le haya pasado, no solo en el tema de los partidos de fútbol, sino fuera, en las concentraciones? Siempre hay esta cuestión de que hay uno que molesta, el que pone la chispa, el que molesta, el que hace, como digo yo, el que hace la joda, el bochinche. ¿Pasó algo de eso, Luchito? Mi bautizo en el fútbol profesional, cuando viajé la primera vez con los jugadores profesionales, pues el bautizo era que directamente entre todos le abordaban a uno, y al regreso, eso era el regreso ya, una vez de haber ya le abordaban y prácticamente nos desprendían la ropa interior a jalones. A jalones. Yeah. Entonces eso sí, al inicio fue muy doloroso, porque después ya me quedé sin nada de ropa interior y únicamente estaban los pedazos en el bus y todo eso, era muy gracioso. Yeah. De ahí otro algo así también que recuerdo así bastante, es que alguna vez llegamos casi atrasados al partido por el asunto traslado a Santo Domingo Los Áchilas. Entonces nos dijeron que nos van a dar una comida ligera para que no nos afecte y que después del partido podemos así, porque el itinerario era desayunar y después permanecer así, y hubo por ahí situaciones en las que no llegamos, en donde nos dieron algo ligero, supuestamente era atún con aguacate. Entonces, lastimosamente no resultó tan ligero. Y también nos afectó. Nos pateó algunos jugadores. Entonces, y otra que recuerdo es aquí en Otavalo también, pues algún momento estando en los camerinos en un partido con Otavalo, empezamos todo el mundo a sentir comezón. El pica pica. El pica pica. Yeah. Nos habían aplicado el pica pica aquí, que de la misma manera, yo no conocía eso, no sabía, pero era un comezón terrible, ¿no? Terrible, después, ¿no? Tratamos de solventar con agua y había sido peor. Entonces eso también fue algo que después, recordando, nos reíamos porque éramos todos desesperados sin saber qué es lo que pasaba. Luchito, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto, pero yo quisiera hacerle ya estas últimas preguntas. Hoy en la actualidad sigue jugando, pero además de eso también está encargado de ser entrenador, de ser preparador de chicos, de niños. Me parece que son igual adscritos o parte del San Pedro también. Cuénteme un poquito ya de la experiencia de pasar de eso, ¿no? De ser jugador, de afrontar la vida desde la cancha, ahora a pasar a estar a un lado, dando instrucciones, formando, educando. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, como jugador tuve la oportunidad de que los dirigentes del club, cuando ya retorné pues de la costa, los dirigentes del club me den la oportunidad de poder continuar, ¿no? Y es así que en el 2018 terminé ya mi vida, se puede decir, ya inscrito como jugador en el club. Justamente el último partido en el cual me acompañó igual mi esposa, me acompañó mi hija, en el último partido fue en el municipal de Rumiñahui, contra el equipo, se llamaba el equipo Valle Fútbol Club. Entonces ahí fue en donde ya el equipo, como vuelvo a repetir, agradezco mucho en ese tiempo a licenciado Paul Andeta, quien conjuntamente con los dirigentes que le quieren al San Pedro me solicitaron que pudiera yo colaborarles igual dentro de la dirigencia, la cual yo con mucho gusto dije que sí lo voy a hacer. Es así que he participado como asistente técnico con aquellos
técnicos quienes han venido a apoyar al club. Lo he hecho de esa manera y también me han dado la oportunidad de poder hacerme cargo de las inferiores, ¿no? En este caso, la mayoría de jugadores o de categorías que yo he escogido ha sido entre sub-12, sub-14, para poder participar en los campeonatos que se dan. De la misma manera, pues todo eso que algún momento me enseñaron a mí, yo trato de la misma manera de compartir, de difundir a aquellos jugadores o aquellos niños quienes están saliendo adelante, y siempre con esa idea de que algún momento van a tener la oportunidad o una ventana abierta para poder salir adelante o llegar a algún club que ellos crean conveniente. Entonces ha sido muy buena esa experiencia también, y es así que bueno, del último campeonato pues que obtuve igual con una sub-14, con ellos te he venido trayendo un recuerdo, ¿no? Específicamente del club, para que lo tengas tú, Ivancito, que es de parte del club. Muchas gracias, Dios le pague. Ahí está, ¿no? El Club San Pedro, reconocimiento a la sub-13, dice, ¿no? Exactamente. 2024. Luchito, Dios le pague, muchas gracias, ¿no? Le aceptamos ahí el presente. Y ya para finalizar, Luchito, ¿qué le ha dejado el deporte a usted? ¿Qué enseñanza, aparte del tema deportivo, le ha dejado el ámbito deportivo a usted? En sí lo que como experiencia me ha dejado es que el deporte puede ser un medio muy especial para rescatarse de muchas cosas. Hay veces en que uno tal vez se ha sentido relegado en situaciones de la vida, en lo laboral. Muchas circunstancias han pasado, han sucedido. No todo en esta vida se ha resultado, no como uno se pensaba, tal vez en lo familiar, pero en cambio en el fútbol se ha logrado buscar esa forma de salir o de que la mente en ese momento se disipe y estés en blanco, tratando de un poco dejar de lado las cosas que tal vez han pasado mal o han sucedido malas en nuestro diario convivir. Entonces, como digo, es un remedio que da vida. Para mí el fútbol es un remedio que da vida. Qué bueno. Luchito, hoy por hoy es docente, trabaja en una unidad educativa, futbolista. Si no hubiera sido ni futbolista ni docente, ¿qué le hubiera gustado ser? Chuta, la idea está un poquito media. También me agrada la música, ¿no? ¿Ya? Pero entre música y fútbol... Se queda con el fútbol. No. Muy bien, Luchito. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Ivancito, ha sido pues esta entrevista con Luis Gualavicí. Él viene directamente desde la ciudad de Cayambe, específicamente de la parroquia de Ayora. Muy buenos amigos allá también. Saludamos más bien a nuestro buen amigo Amílcar Terán, que debe estar por allá también, es fiel seguidor de esta entrevista, cotacacheño, ahora radicado ya allá en Ayora, firmó, creo que juró la bandera ya allá en Ayora. Entonces le saludamos de allá, debe estar pendiente también de esta entrevista, y sobre todo también saludar a todos los amigos cayambeños, ¿no? que nos dispensan con su sintonía. Siempre es para nosotros grato el hecho de poder romper estas fronteras también que muchas veces nosotros nos ponemos, y ahora hemos tenido también aquí a un cayambeño que hizo historia, que sigue haciendo historia también en el fútbol, como es Luis Gualavicí. Muchos le recordarán, ¿no? Muchos le han de recordar también, Luchito, ¿no? Por eso del paso por el fútbol profesional, porque sigue jugando, porque se le ven las gradas también alentando al San Pedro. Me imagino que muchos le recordarán. Creo que hay muchas personas que cuando nos encontramos se da ese tipo de oportunidades como ahora de empezar a recordar, compartir y como digo, tener presente siempre esos buenos momentos que se tuvo en el fútbol. Qué bueno, Luchito. Bueno, estamos y damos las gracias también a nuestros auspiciantes, ya para ir finalizando, a la Radio Pública de Cotacachi, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a la Cooperativa de Oro y Crédito Santa Anita, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, y sobre todo al municipio de Cotacachi, que nos dice que desde el 21 al 24 de noviembre recibieron pues aquí con alegría a las competidoras y competidores de la vuelta, a las competidoras, perdón, de la Vuelta Ciclística Femenina del Ecuador, quienes completaron 4 etapas, 2 en el circuito urbano de Cotacachi y 2 en la ruta a Tuntaqui y Mantag, con deporte y turismo
Cotacachi se pone bien. Le reitero mi agradecimiento, Luchito, por haber venido. Ha sido muy grato el hecho de conocer también la historia deportiva, saber de dónde surgió todo ese amor y ese respeto que tiene usted por el fútbol, y ahora pues a seguir disfrutando mientras nos quede todavía piernas y corazón. Gracias a ustedes también por haber acompañado esta entrevista. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de ser feliz, que de eso se trata nuestro paso fugaz por esta vida, y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con. Hasta pronto.